La mujer de Potifar y José. ¿Por qué quiso o intentó o trató la mujer de Potifar violar a José? Es el tema de esta ocasión. Génesis 39:10 nos dice hasta el 12, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. También vamos a ver a Génesis 37-36 referente a Potifar. Ya que hemos visto del intento de la esposa, de la mujer de Potifar de querer violar a José. La referencia a Potifar que quiero analizar está en Génesis 37-36, donde diversas versiones nos hablan, nos hacen traducciones diferentes. La Reina Valera del 60 a Génesis 37-36 nos dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. O sea, dice oficial de Faraón. En la nueva versión internacional, Génesis 37-36, nos dice, en Egipto, los madianitas lo vendieron a un tal Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia. Reina Valera nos dice oficial de faraón y nueva versión internacional nos dice funcionario del faraón. Ahora, la Biblia textual, tercera edición, nos dice, Génesis 37-36, mientras tanto, los madianitas lo habían vendido en Egipto a Potifar, eunuco de Faraón, jefe de los guardias. Es decir, que aquí nos dice eunuco de Faraón. La Biblia de Jerusalén del año 2001 nos dice, por su parte, los madianitas, llegados a Egipto, lo vendieron a Potifar, eunuco del faraón y capitán de los guardias. Aquí tenemos dos versiones, la Reina Valera y la nueva versión internacional que nos traduce oficial de faraón y funcionario del faraón. Y tenemos dos versiones, la Biblia textual tercera y la Biblia de Jerusalén 2001, donde nos traducen como eunuco de faraón. Ahora, debiéramos irnos entonces a qué dice en el texto original, o sea, en el idioma original. Si nos vamos al texto original, nos vamos a encontrar que Génesis 37-36 nos va a decir, Beham Danim, Mahru Oto, el Mitzraim, le Potifar Saris, Paró, Sar, Hatabahim. Ese pasaje que vimos hace un ratito, de que y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, eunuco, capitán de la guardia. La palabra en cuestión, que ha sido traducida en algún lugar como oficial, en otra como funcionario, en otra como eunuco, es la palabra saris. La palabra saris. Ahora bien, la palabra saris en hebreo es la palabra que se usa para el término eunuco. Por lo tanto, nosotros nos quedamos con la traducción de la Biblia textual y de la Biblia de Jerusalén, que lo traducen por eunuco. Ese es el problema de las traducciones. Tenemos que nos hacen perder un poquito el sabor de la cosa y a veces no interpretar perfectamente los asuntos. Vemos que en muchas aparece más de 50 veces la palabra saris en las escrituras y muchas veces los traductores la traducen como eunuco
otras veces como oficial o como funcionario, etcétera, etcétera. Y esta es la palabra clave para nosotros poder analizar sobre el grado de culpabilidad o no de esta mujer, la esposa de Potifar, querer violar sexualmente a José. A José. ¿Cuál es la situación? Para nosotros poder entender precisamente este pasaje bíblico, debemos entender qué es lo que era un zariz. Un zariz era un eunuco. ¿Quiénes eran eunucos? Habían varios tipos de eunucos. Unos que eran aquellos que nacían o que se crecían o que ya jóvenes al fin no se le veía ese afecto natural hacia las mujeres y que entonces estas personas eran castradas porque no le iban a dar uso al órgano sexual. Y estos eran los que usaban los reyes, los faraones, para cuidar el harén, sus harén, porque este tipo de personas son muy diestros en cuanto a detalles, en cuanto a estética, buenos modales, etcétera, etcétera, para las mujeres. Y no le era una amenaza para el rey porque estas personas no tenían afecto natural hacia las mujeres. Este es un tipo de eunuco que lo vemos cuidando el harén de las mujeres. Vemos, por ejemplo, en el caso de Esther, un caso típico de este tipo de eunuco. Ahora, había otros tipos de eunuco, pero voy a referirme a otro específico, y eran aquellos que eran hechos eunucos en un momento determinado cuando un rey quería nombrarlo dentro de su equipo, dentro de su gabinete. Si alguien aún ya teniendo su pareja, llegaba un rey y este rey quería nombrarlo en su gabinete, a los cuales eran generalmente personas muy valientes, muy inteligentes o preparadas, personas de cierto nivel académico, militar, cultural, etcétera, que el rey quería nombrarlo en su círculo íntimo. A estas personas se hacían eunucos, es decir, a estas personas se les amputaba el órgano sexual y también tanto los testículos como el pene. ¿Por qué eran amputados? Porque en esa época siempre los reinados, los reyes se iban a la guerra año tras año y entonces una de las fórmulas que usaban los reyes era usar el servicio de espionaje que siempre se ha usado en toda la vida, quererle sacar secretos al rey contrario y para eso usaba mujeres hermosas que se le enviaban para que pudieran seducir a funcionarios del rey contrario para de esta manera sacarle secretos de Estado y poder entonces, valga la redundancia, vencer a su enemigo. Entonces, dadas esas circunstancias, tenemos en la Biblia miles de eunucos. Todas estas personas que ustedes ven como altos funcionarios, como personas cercanas a los reyes, tuvieron que pasar por ese proceso. Por ejemplo, Daniel. Daniel llegó jovencito y fue hecho eunuco de una vez. Por eso usted no oye hablar en ninguna parte de la Biblia sobre la descendencia de Daniel, ni sobre la esposa de Daniel. Nehemías, que era copero del rey, pasó por el proceso de cercenarle su órgano sexual. El copero, el panadero también. Ustedes se encuentran con el funcionario etíope, eunuco, que se junta con Felipe. Ahí lo aclara, dice funcionario de la reina Candace y entonces dice eunuco. Entonces, ¿qué pasa con Potifar? Potifar también usa aquí la palabra zariz, dice Potifar zariz. Potifar zariz, eunuco. Eso quiere decir que Potifar fue pasado por el proceso de amputación de su falo, su pene o su órgano viril y de sus testículos. Entonces, viendo esa circunstancia, Potifar, vemos que las otras traducciones dice funcionario, pero vemos cuál es la característica de la palabra zariz, eunuco. No estaba en las condiciones sexuales óptimas para poder satisfacer a su mujer. ¿Que estuvo malo lo que ella hizo? Sí, pero si nosotros analizamos este atenuante de que esta mujer estaba falta de afecto,
falta de que le satisfacieran sus necesidades sexuales. Esto motivó a esta desesperación de esta mujer al encontrar un joven hebreo muy buen mozo, a querer seducirlo para tener relaciones sexuales con él. Esa es la causa principal por la que ocurre este fenómeno. Así es que, en conclusión, la mujer de Potifar quiso violar debido a que Potifar era eunuco y al ser eunuco no estaba en las mejores condiciones para poderla satisfacer sexualmente. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde y hasta la próxima. Shalom, shalom.